¿Qué tal, gente del canal de Juanes TV Crónicas? El día de hoy nos encontramos con otro personaje más de acá, del pueblo de Huasca. Esta vez nos encontramos con el arqueólogo Álvaro Otío. Él nos va a contar sobre un poco de mitos o cosas así tradicionales de Huasca, que nos va a venir a contar en esta entrevista del día de hoy, 1 de octubre. Así que vamos a empezar. Muy buenas, señor Álvaro Otío. ¿Qué hay, Juan Andrés? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Entonces vamos a empezar con esta entrevista. Señor Álvaro Otío, queremos que nos cuente a la comunidad del canal, cuéntenos un poco sobre esas leyendas o, ¿cómo decírselo?, de esos sustos, cosas paranormales que pasen acá en Huasca, que usted haya escuchado, que la gente hable sobre ellos, pero que en realidad puede que no sean reales. A ver, la verdad es que los mitos y leyendas son eso, son mitos y leyendas, son cosas que la gente ha inventado. Algunas están basadas en algunos acontecimientos que pudieron ocurrir, pero otros son inventos de la gente. Entonces, hablar aquí de mitos específicamente, si uno se refiere a los mitos indígenas que quedaron escritos por los cronistas, uno podría hablar de varios mitos, que son generales para todo el altiplano cundiboyacense. Pero específicamente en Huasca, la verdad, mitos que haya habido en Huasca en concreto, no lo que yo sepa, o que yo lo recuerde, no los hay. Repito, serían los mismos que existieron para las comunidades indígenas que vivieron aquí y que están escritas por los cronistas en varios documentos. Hay historias de muchos sustos, de gente que sufrió sustos, que se convierten en cosas anecdóticas. Por ejemplo, el señor Manuel Osorio, que saliendo borracho del pueblo iba para su casa y se moría del susto porque sentía que sonaban las campanas, y él paraba y las campanas dejaban de sonar, y él seguía y las campanas seguían sonando. Lo que ocurría era simplemente que llevaba unas llaves y cuando caminaba las llaves golpeaban y parecían campanas. Son ese tipo de sustos. O lo que le pareció al señor Luis Acosta, popularmente llamado como Comino, que manejaba un bus y que de pronto alguien le hizo una parada subiendo del salitre, se sube una señora y él ya sabía que esa señora asustaba y él mira por el espejo y de pronto ve a la señora en la última banca y de pronto ve que la señora se desaparece. Entonces venían borrachos, es imaginación de ellos, realmente ocurrió, son cosas que no se pueden decir a ciencia cierta. Lo que sí es que la anécdota se cuenta y en muchas ocasiones se dispersó, se llevó de boca en boca, pero no como una tradición oral, porque la tradición oral es una cosa muy diferente, es una cosa que tiene más arraigo, que es un mismo mito que se sigue contando, un mismo ritual que se sigue contando. Entonces, la verdad, hay que diferenciar entre si es es un invento de la imaginación de alguien o si realmente es una leyenda o un mito que se cuenta muy seguido como lo que ocurrió con los de los muiscas. Pero allá en el campesinado actual o de hace unos 20, 30 años, la verdad, había muchos sustos. Por ejemplo, había otro que me ocurrió a mí con mi abuelo. Mi abuelo me llevaba de la mano donde hoy es la urbanización Guazucá. Eso era de mis abuelos. Y él me decía que ahí lo habían asustado muchas veces. Entonces yo le dije, abuelo, ¿y cómo fue la cosa? Entonces él se venía, amarraba a una oveja, se venía y de pronto volteaba a mirar y la oveja estaba suelta. Entonces volvía y la amarraba y después de un tiempo de caminar volteaba a mirar y la oveja estaba suelta. Y de pronto una tercera vez la amarró muy fuerte y dijo, ni el diablo te desamarra. Y cuando él volteó a mirar, una persona estaba desamarrándola y desapareció. Pero volvemos a la misma historia. ¿Es un cuento? ¿Es una leyenda? ¿Es un mito? ¿Es un invento? Eso es lo que realmente ocurre con esos sustos. Muchos pudieron ocurrir, como el señor de las llaves que le sonaban las campanas, pero muchos son parte de la imaginación de la gente, lo que hoy se llaman los imaginarios colectivos. Bueno, entonces con esta información usted nos podría confirmar que así mitos o leyendas así originales de la gente que uno diga que no son inventos, o sea, que uno diga en serio pasaron de verdad, que uno les pueda creer a esas personas, pues en realidad es no, ¿verdad? Pero ahí viene otro problema. Por ejemplo, la investigación es una cosa que está cambiando permanentemente y aquí se habla de que los muiscas existieron. Las últimas teorías fundamentadas en documentos de archivo, del archivo de Tunja, del archivo de Bogotá y del archivo de Sevilla, muestran que los muiscas no existieron. Sí existieron todos los grupos que están en el altiplano, pero como muiscas no existieron. Parece que los muiscas es un invento del siglo XVI. ¿En qué sentido? La palabra muisca, traducida como mosca, o significaba mosca, se vuelve la palabra muisca. Y esa mosca era para referirse
a esa cantidad de mosquitos pequeños que hacían nubes, que era como gente. Lo que quiere decir en últimas es que en el altiplano cundiboyacense había mucha gente, había muchas moscas. Eso es una cosa que se saca de una palabra que era la palabra muisca, pero de ahí a que los muiscas existieron se ha refutado mucho. Por ejemplo, ya se dice que la balsa muisca que se encontró en Pasca y la balsa muisca que se encontró en Siecha realmente no eran balsas, sino que lo que realmente significan eran cercados de los caciques, y que allí estaba el cacique con sus súbditos y con sus guerreros en un cercado que era lo que lo protegía. Entonces eso cambia todo, es muy difícil que la gente lo entienda ahora, pero están los documentos, está el planteamiento de ese tipo de hipótesis, y no solamente eso, sino que los documentos de archivo muestran que los españoles tenían que justificar el que salgan 650 españoles de Santa Marta, lleguen al altiplano 167 españoles, se encuentren con una población más o menos 700.000 indígenas en la zona del altiplano, y cómo 167 personas los van a conquistar. Entonces la manera de conquistar es mostrarle a los españoles que eran salvajes, que eran guerreros, que eran aguerridos, y que solamente un puñado muy poquito de españoles acabaron con toda esa cantidad de gente. Entonces ahí hay una versión que es tergiversar la realidad para justificarse ante la corona española cómo tan poquita gente llegó a dominar un conglomerado tan grande como los muiscas, si fue que los muiscas existieron. O sea que con eso que usted nos está contando ya podríamos decir que las cosas ahora sí las podemos ver como en un plano mejor, o sea, como con más sentido de... A ver, ¿cómo es el asunto y cuál es la argumentación científica? Es que cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada, dos soldados de él, Gonzalo Jiménez de Quesada escribe un libro que se llama, o un documento que se llama El epítome de la conquista del nuevo reino de Granada, que muestra cómo fue el impacto directo con la conquista. Pero dos soldados, que en este momento pues me escapa el nombre, pero si los quiere con mucho gusto me los doy, escribieron el Gran Cuaderno. Y ese Gran Cuaderno son los choques, la conquista, los robos, el oro, la cantidad de materiales que le sacaron a los indígenas. Y esa documentación se le dieron a Fray Pedro de Aguado. Fray Pedro de Aguado la copió otro cronista, Oviedo, luego la copió Fray Pedro Simón, la copió Juan de Castellanos, así de esa manera se fue copiando, ¿sí? Y llegó un obispo por 180, 160 años después de la conquista, que se llamó Lucas Fernández de Piedrahíta, y montó todo un cuento ideal, que el muisca existía en Zipaquirá, en el altiplano con el Zipa, y en la zona de Boyacá con el Saque, y montó todo un cuento que es el que normalmente la historia nos ha enseñado a conocer, pero parece que eso no era tan cierto como se dice en esos documentos, porque además no tuvieron un contacto directo con los españoles, los españoles no tuvieron un contacto directo con los indígenas, los cronistas españoles. Los que lo tuvieron directamente fueron los conquistadores, pero después fue, como se diría, la mentira que de tanto repetirla se convirtió en verdad, que es lo que ocurre con los mitos. Son mentiras que se repiten y se repiten y se repiten y se dan como una verdad absoluta. Por ejemplo, la leyenda del Dorado al parecer tampoco existió. Esa fue escrita aquí en Huasca, la escribió Rodríguez Freile, que vivió aquí en Huasca y que escribió el libro del Carnero. Y él contó esa historia diciendo que era amigo del cacique de Guatavita, cuando realmente era amigo del sobrino del cacique de Guatavita. Entonces, esas mentiras se convirtieron en verdades. La ciencia tendrá el reto de poco a poco con documentos ir descifrándola y saber en algunos años si realmente fue así como se había contado o es como se está contando nuevamente. Bueno, entonces muchas gracias, señor señor. Álvaro Botiva. Con esto ya podríamos concluir esta entrevista. Muchas gracias a usted, muchas gracias señor, por muchas dejarnos gracias. entrar Gracias acá a usted. sus instalaciones. Muchas gracias.